Buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y la poderosa palabra de nuestro buen Dios. Hoy nos vamos a detener en el versículo 62 del Evangelio de Mateo, capítulo 26, que así nos dice la palabra del Señor. Mateo 26, 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Estamos en medio del juicio religioso que se está llevando a cabo en contra de Jesús, donde ya hemos visto que este juicio, estuvo lleno de irregularidades por todas partes en diferentes motivos. En los últimos devocionales hemos visto cómo toda la cúpula religiosa de Israel, formada por los principales sacerdotes, por los ancianos y por todo el concilio, estaban buscando un falso testimonio para poder entregar a muerte al Señor. Y claro, como no encontraron nada para poder acusarle, lo que tuvieron que hacer fue recurrir a falsos testigos, y dos de ellos dijeron que Jesús había dicho que él iba a derribar el templo de Dios y reedificarlo a los 3 días. Cosa que ya vimos el viernes que era totalmente falso, porque el Señor nunca dijo eso. Frente a esta falsa acusación entra en escena la máxima autoridad religiosa del momento, que era el sumo sacerdote llamado Caifás. Si te das cuenta, hasta este momento el sumo sacerdote había permanecido en silencio. No había pronunciado ni una sola palabra, sino que simplemente estaba presenciando lo que estaba ocurriendo. Pero viendo que Jesús no se defendía, se levantó para preguntarle: pero vamos a ver, ¿no respondes nada a estas acusaciones que se están haciendo contra ti? Es que la lógica humana nos lleva a pensar que cuando nosotros somos acusados injustamente, que tenemos que defendernos. Por lo menos tratar de convencer a los demás de que es falso eso que se está diciendo. Pero encontramos en Jesús algo totalmente diferente, porque no se defendió. Y no se defendió no porque no tenía argumentos para defenderse, no. Jesús sí tenía argumentos. El Señor podía haber desmontado una por una todas aquellas falsas acusaciones. Jesús podía haber demostrado que esos hombres estaban mintiendo. Sin embargo, escogió guardar silencio, cumpliendo así la profecía que cientos de años atrás Isaías dijo en el capítulo 53, versículo 7, que dice: angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El silencio de Jesús no fue una señal de debilidad, ni una señal de que no tuviera cómo defenderse, no. Jesús guardó silencio porque no tenía nada que demostrar delante de aquellos hombres. Hay una enorme diferencia entre guardar silencio porque no tenemos respuesta y guardar silencio porque sabemos quiénes somos delante de Dios. Jesús sabía perfectamente que esas acusaciones eran falsas. Él sabía que aquellos testigos estaban mintiendo, pero lo que también sabía es que su Padre conocía toda la verdad. Por eso Jesús no necesitaba entrar desesperadamente en una discusión para así poder proteger su reputación. Por lo tanto, aquí encontramos una enseñanza tremendamente práctica para cada uno de nosotros, y es que no todas las acusaciones necesitan una respuesta. Muchas veces creemos que estamos como obligados a responder a todo lo que se dice en contra de nosotros. Claro, si alguien habla mal de nosotros, inmediatamente nosotros queremos aclararlo. Si alguien nos critica, queremos justificarnos. Si alguien cuenta algo falso, sentimos la inmediata necesidad de demostrar delante de todo el mundo que nosotros tenemos la razón. Pero Jesús nos enseña que hay momentos en los que nuestra mejor defensa es el silencio. Recuerda que la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, versículo 7, que hay un tiempo para callar. Hay un tiempo para hablar, sí, pero hay un tiempo para callar. La sabiduría no solamente se basa en saber qué decir, sino que la sabiduría también se basa en saber cuándo no decir nada. Ahora bien,
Esto no significa que un cristiano nunca debe defenderse, no. La misma Biblia nos muestra ocasiones en las que los creyentes tuvieron que responder ante determinadas acusaciones. Por lo tanto, la enseñanza no es que siempre tenemos que permanecer en silencio, siempre tenemos que permanecer callados cuando alguien nos acusa, no. La enseñanza es que no tenemos que sentirnos obligados a defender nuestra reputación ante cada persona que se inventa o que habla en contra de nosotros. Hay batallas que debemos enfrentar, pero también existen batallas en las que entrar solamente nos va a hacer perder el tiempo, perder la paz, incluso perder las fuerzas. Proverbios capítulo 26, versículo 4 dice que nunca respondamos al necio de acuerdo con su necedad para que no seamos tan bien como él. Los creyentes no podemos caer en la provocación de los demás porque, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 5 y en el versículo 23, el fruto del Espíritu es templanza, es decir, dominio propio. Una de las evidencias de madurez espiritual es que ya no todo consigue sacarnos de nuestras casillas. Antes sí. Antes en el mundo se nos decía algo y explotábamos enseguida, ¿verdad que sí? Pero ahora no. Antes escuchábamos una crítica y necesitábamos enseguida responder. Ahora no. Ahora somos conscientes de que tenemos un Dios que no solamente conoce toda la verdad, sino que además también nos defiende delante de nuestros enemigos. El sumo sacerdote le dijo, ¿qué pasa? ¿No respondes nada? Y efectivamente, Jesús no respondió nada porque no había nada que responder. Y aunque suene muy bonito, lo cierto es que cuesta guardar silencio, ¿verdad? A veces sabemos que tenemos la razón. Sabemos que lo que se está diciendo de nosotros es falso, no es verdad. Y aún así sentimos la necesidad de explicarnos, o solamente me pasa a mí. Sentimos la necesidad de justificarnos, de defendernos delante de los demás. Pero Jesús nos enseña que nuestra paz no depende de que todas las personas tengan una buena opinión sobre nosotros. David dijo en el Salmo 37, versículos 5 y 6, encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermano, no siempre tenemos que sacar nuestra justicia a la luz. Hay ocasiones en las que debemos confiar que va a ser Dios quien saque la justicia a la luz. Por eso, si alguna vez eres acusado injustamente, si alguien habla de ti algo que no es verdad, si se está cuestionando tus intenciones o si intentan provocar una reacción en ti, antes de responder, pregúntate, ¿realmente necesito defenderme de esto? No, Jesús no tuvo necesidad de defenderse. Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 23, que cuando maldecían a Jesús, Jesús no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y ahí está el secreto. Jesús podía guardar silencio delante de los hombres porque previamente había encomendado su causa al Padre. Así que Dios nos dé esta misma templanza, esa misma seguridad, que Dios nos dé esa misma confianza para saber cuándo debemos hablar, pero también cuándo simplemente debemos guardar silencio y encomendar nuestra causa al que juzga justamente. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres nuestro juez justo. Tú eres el que nos defiendes. Tú eres el que velas por cada uno de nosotros. Señor, tu palabra dice que quien tenga falta de sabiduría que te la pida y tú nos la vas a dar abundantemente y sin reproche. Y en esta mañana nos acercamos a ti para pedirte sabiduría, para que nos muestres, que nos enseñes, Señor, cuándo debemos hablar, pero también cuándo debemos callar. Ayúdanos, Señor, danos mucha sabiduría. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor.
Déjame aquí en los comentarios de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue el mensaje por el cual el pastor o la persona encargada de compartir el sermón ayer, cuál fue ese versículo central, cuál fue el título. Nosotros aquí en Fuerteventura estuvimos hablando del final del Sermón del Monte, cuando Jesús nos habló de las dos maneras de edificar nuestra vida, nuestra casa. Una manera es sobre la roca y otra manera es sobre la arena, ¿verdad? Ya Dios mediante, si todo sale bien, Dios mediante, el sábado estaremos subiendo esta enseñanza, esta predicación aquí en este canal de YouTube. Nos vemos mañana martes, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.